Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos a esta masterclass de la importancia de la implementación de la NOM 035. Agradecemos a nuestro patrocinador IMARS, al licenciado Oscar Reyes, que es asociado de nosotros de Corporativo TI, quienes somos la empresa que estamos haciendo esta presentación y tenemos partes de nuestros productos, como la parte del servicio de talleres y de acompañamiento para las implementaciones de la norma 035. Muy buenos días, esperemos que sea totalmente de su agrado y que podamos resolver algunas dudas para las personas que no tienen tanta experiencia en la parte de recursos humanos. Los vamos a tratar de aclarar el mayor número de dudas que tengan para que ustedes puedan empezar a adentrarse dentro de la norma 035. Pues bueno, muy bien, aquí vamos a empezar con cuál es el contexto de la norma oficial mexicana 035 STP 2018. El nombre es Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. ¿Alguien de ustedes ha leído o tiene algún contexto sobre esta norma? ¿Cómo se enteraron que debían de tener una norma? Ustedes saben que todas las empresas dentro del territorio mexicano deben de tener implementada su norma, no importa de qué tamaño sea su centro de trabajo, desde una persona hasta 5,000, 10,000, las que sean. ¿Cómo se enteraron de que tenían que tener esta norma dentro de sus centros de trabajo para Yo poder por, yo, prevenir? Sí. yo por noticieros o a lo mejor algún otro chat que se comparte en grupos de colegas, pero realmente no sé a ciencia cierta de qué es de lo que trata. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien Eh, más? ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre esto o sabe sobre la norma? sí, yo, porque en algún momento un compañero del trabajo llegó con una incapacidad por estrés. Mm, Entonces, lo que hicimos en su momento fue que empezamos a investigar un poquito más y de ahí se empezaron a implementar algunos cuestionarios, pero en base a la norma 035, pero en realidad no se llegó a profundidad todo el proceso. Entonces, dado por esta experiencia, pues fue que nos enteramos. claro, qué bien. O sea, qué mal que llegó con una incapacidad de estrés, pero qué bien que tuvieron la oportunidad de saber que hay cuestiones que alteran los ecosistemas laborales y que el resultado es obviamente un colaborador que puede llegar a estos extremos. Esos ya son extremos, o sea, el chico o la chica debió de haber estado sometido a mucho estrés y que a lo mejor el área de recursos humanos no se percató que la carga de trabajo o su personalidad o las tareas que estaba realizando le estaban causando un estrés extremo hasta llegar a la enfermedad. Eso es justamente lo que estamos buscando dentro de la norma, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están alterando a los trabajadores y por qué? Porque muchas veces en el día a día, en la operación, en la parte contable fiscal, pues estamos todos ocupados, y nada más de repente llega el colaborador con su incapacidad y nos damos cuenta que, bueno, que algo está sucediendo. Entonces, nosotros somos o deberíamos ser los que estamos, digamos que, teniendo a cargo el desarrollo de esta norma, deberíamos de tener muy en claro qué es lo que andamos buscando y cuáles son las limitaciones, o sea, hasta dónde nos corresponde a nosotros como patrones y a los colaboradores participar, porque esta es una norma en donde todos ponen de su parte, los patrones ponen lo que tienen que poner y los colaboradores también, porque esta norma no es impositiva, es colaborativa. Entonces, es importante que ustedes comuniquen a los colaboradores de qué va esta norma para que entonces todos puedan tener información
tanto del patrón a los colaboradores como de los colaboradores al patrón. Entonces, van a ver que es una norma realmente interesante, que no nada más es una cuestión de que el patrón tiene que hacer esto. No, no, no. El patrón lo que va a hacer es dar ciertas condiciones en los centros laborales y sus colaboradores van a expresar si hay algún tipo de abuso y se acabó. Si ellos se sienten presionados, si tienen cargas de trabajo, si no está bien repartida las cargas de trabajo, si hay algún tipo de abuso laboral, pero que por el mismo terrorismo que ha hecho ese líder, pues obviamente no se dice, pero está teniendo impactos dentro de la empresa, hay altas rotaciones, eso tiene un alto costo, y entonces, bueno, se derivan un sinfín de problemas a la entidad y de costos que no se ven. ¿Alguien me puede decir si tiene entre sus números cuánto le cuesta su rotación de personal? No se Pues, preocupen. Casi, adelante. bueno, alrededor de la rotación de personal, bueno, los costos incluirían desde la publicación de la vacante en OCC o en alguna otra, no quiero hacer publicidad, o en alguna No otra pasa nada. institución, No pasa este, nada. Adelante. desde el hecho de la aplicación de un psicométrico, que también lleva un costo, desde el hecho de una investigación integral para el personal, bueno, para el candidato, de saber si lo que dice en su CV es correcto, como trabajo en ese lugar, si hacerle un estudio socioeconómico, más o menos, bueno, en el caso de nuestra empresa, nos viene costando entre 10,000 y 15,500 pesos, aprox, por personal. Y adicional a eso, bueno, si esta persona se va, pues es también su salida, darle desde el finiquito y darle la parte proporcional que le correspondía de sus prestaciones. Entonces, es un costo que se va todavía duplicando. ¿Y cuánto tarda en la curva de aprendizaje? Ay, pues la verdad hemos tenido experiencias desde el hecho de que tarda los 3 meses o se le da la oportunidad de los 3 meses, Ujú. o incluso se va un mes antes de que cumpla sus 3 meses. Entonces, también la parte de la capacitación también es un costo que se está llevando desde el tiempo y el hecho de tenerle que cargar, por ejemplo, algunos cursos, ¿no? Entonces, Claro, esto entonces, no es nada más la contratación, la publicación, el entrenamiento, la curva de aprendizaje, sino que si no está bien perfilado, vamos a tener un costo de abandono o bueno, de que no fue la persona indicada y entonces eso va a tener otro costo. Entonces, esto es algo muy importante que las personas que no tienen justamente esta parte de desarrollo organizacional o recursos humanos digamos, fuera de hacer la nómina, recibir digamos que sus incidencias y nada más, pues obviamente pueden observar que hay unos costos ocultos que pueden ser súper altos, primero de entrada, y después súper riesgosos para la operación de sus tareas, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que nosotros vamos a hacer, irlos permeando de toda esta información para que ustedes puedan ir tomando decisiones, puedan hacer sus planeaciones y cuando perfilen muy bien lo que andan buscando, porque el talento miente. ¿O no, chicos? A los que hacen reclutamiento. No, es que yo amo, voy para cajera. No, es que a mí me encanta cobrar y yo soy súper entusiasta y no sé qué, bla, 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 y estoy súper concentrada y bla, 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 bla. Y cuando ella se somete a una caja de 7 horas al día, en donde tiene que estar atendiendo gente y resulta que no es tan tolerante y resulta que no es tan paciente y resulta que a la vuelta de un mes y medio o dos está por reventar,
porque no está perfilada y ella aceptó ciertas cosas y en los psicométricos o en otros estudios no se verificaron, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, esto es como el paciente va y declara solo parcialmente lo que tiene de enfermedad. E igual los colaboradores. Y no es que esté bien o está mal, es algo cultural, es algo que sucede eventualmente, es muy raro que alguien que va a buscar un trabajo, eh, diga al 100% sus sus capacidades, sus entretenimientos, lo que le apasiona, lo que lo estresa, lo que no le gusta. En fin, esa es también parte del arte del área de recursos humanos, justamente para la contratación de personal, ¿no? O sea, ir viendo más allá, qué tanto va a impactar, si solo está buscando el trabajo para salir ahorita delante del, no sé, de un problema que se quedó sin trabajo, necesita trabajar y se busca de lo que haya. Entonces, esos pueden tener impactos como los que dijo la licenciada, ¿no? O sea, un alto costo por la rotación y, pues bueno, eso se va a la bolsa de gasto, yo le llamo innecesario, cuando podemos nosotros perfilar muy bien e ir creando ambientes laborales muy estables y esto a su vez nos va a dar altos rendimientos en la parte productividad y que también se mide. Muy bien. Alguien, más bien, los voy a poner en contexto un poquito. Oscar, ¿me ayudas un poquito para poner el contexto de la norma en general para que vaya yo aterrizando los retos del área de bienestar? Sí, claro, pero antes me parece que Jesús López había levantado su mano. Ah, perdón. Jesús, adelante. Gracias. No, nada más para darle un poco de enriquecer el contexto que acabas de marcar. Ujú. Las mentiras son de las dos partes. Realmente En efecto. el proceso también las empresas pues siempre ponen que ambiente estable, que oportunidad de crecimiento. Es más, cuando uno tiene cierta experiencia en búsquedas, ya esa frasecita de tolerancia a la frustración ya sabes qué significa. Ujú. Entonces, yo creo que sí está muy deteriorada, especialmente en el sector pyme, la cultura empresarial, Así es. porque se asume que una posición jerárquica significa poder. Y tener poder significa o lo haces a mi manera o no, o te vas, ¿no? Entonces, yo creo que también es una historia incompleta la que se cuenta y hay firmas globales como Accenture y demás que lo han demostrado fehacientemente, donde, por ejemplo, se da un indicador como el que mencionabas, ¿no? ¿Cuánto cuesta la rotación de personal? Ujú. Pero yo me pregunto, en la era dorada de los KPIs y todas estas herramientas del management, ¿por qué no desarrollan un KPI de calidad de liderazgo? ¿Por qué Ah, no desarrollan claro. un KPI Claro. del nivel de empowerment o de motivación que tiene el empleado que está en la trinchera, en el mostrador, en la caja que mencionabas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Es que justamente para allá vamos. Esta norma es para eso. Y los KPIs, mira, el problema es que México en la pyme no tiene cultura organizacional. Y como Exacto. no tiene cultura organizacional, pues su visión queda muy corta y están dejando fuera muchas cosas muy importantes del colaborador, como tú dices, ¿no? O sea, cómo los motivas, cómo lo haces que él se sienta parte de la organización, qué da la organización en observación de lo que le está sucediendo dentro de sus procesos. Si están correctos, si están validados, si su líder realmente es un líder, si no es un Robespierre, si no es un abusador, si no es, o sea, hay muchísimas cosas que se No pasa toleran, que en la se coordinación. toleran.
Se exacto. les gusta eso de, yo quiero horas nalga, aunque tu productiva me vale gorro, pero pues quiero que estés aquí, ¿no? Hasta Es que 3, 4 horas después de tu horario. ese es otro tema que también es muy importante ahora con el teletrabajo que tuvimos con la parte de la pandemia. Hay colaboradores que sí soportan es más, deja tú que soporten, que están adecuados, su perfil es adecuado para trabajar en un home office. Y entonces lo disfruta, es productivo y puede tener muchísima más productividad que teniendo que desplazarse hasta su casa, digo, hasta su empleado, hasta su empleo. Entonces, todas estas observaciones, ¿quién las hace? Las hace desarrollo organizacional, las hace la parte de recursos humanos, porque justamente, ¿cuánto dura la motivación? ¿Alguien sabe? Más o menos se imagina cuáles son los impulsores de la motivación y cuánto te dura cuando tu empresa da algo para motivarte. Entonces, como pueden ver, les preguntaba que si alguien sabe cuánto dura la motivación de cuando el patrón nos da algún motivador o el área de recursos humanos o ¿Cuánto dura? Una idea. ¿Tienen alguna idea? Aparte, alguien que maneje recursos humanos o que quiera participar, ¿cuánto creen que dura? Pues mira, normalmente los reclutadores, lo primero que se viene a la mente pues, son los económicos, bonos, incentivos y demás. Pero si la periodicidad es, digamos, anual o no es con mucha frecuencia, pues la frase que se utilizan es como un paño caliente, ¿no? En el momento que sientes pues el calor así directamente, pero no dura mucho tiempo. Entonces, si tenemos un ambiente donde hay reforzadores como los económicos, pero no se ponen atención al día a día, a cómo es trabajar en el día a día, pues generalmente los van a hacer muy, muy cortitos. Es excelente. La motivación dura lo que un baño caliente. No sé si me escucharon que la motivación es como un baño de agua caliente. Eso es lo que dura la motivación. O sea, muy corto tiempo. Y entonces, lo que nos estaban comentando, obviamente tiene mucha razón, ¿no? Hay incentivos, ¿cómo se llama? La parte de la motivación es momentánea y como es momentánea, tenemos que trabajar constantemente sobre la motivación. Y les decía que es muy peligroso tener solo incentivos monetarios. ¿Por qué? Porque eso es un mitigador, digamos, sí importante, pero tiene un alto costo y tendrían que ser muy estratégicos en cómo y cuándo lo van a hacer para que esta sensación de la motivación permanezca el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer junto con esta norma, porque es parte de lo que nos pide, es crear estos ambientes favorables y dentro de esos ambientes favorables, obviamente, es tener al colaborador motivado. Y es un reto de, obviamente, de trabajarlos y hacer un plan y tener fechas icónicas y dependiendo de también hay algo que es muy importante, chicos, que es la norma se tiene que adaptar al perfil y al liderazgo de su compañía, porque si ustedes quieren hacer que la compañía se adapte a la norma, está más difícil. Entonces, la norma la van a adecuar cada uno de ustedes a las ideologías, a las misiones, a los objetivos, al tipo de liderazgo, etcétera, etcétera, para que pueda funcionar. ¿Esto por qué? Si el director general o el dueño de la compañía tiene una idea sobre cómo debe de ser el liderazgo y ustedes les dicen, no, pues es que, ¿sabe qué, Lick? Lo que tenemos que hacer es ser un poco más permeables o darles un poco más de tiempo para recuperarse o ahora obviamente con los cambios que va a haber
de las vacaciones, por ejemplo, que van a tener grandes impactos en las empresas. Y aparte, déjenme ustedes en costo, o sea, en cómo se van a organizar para cuando vayan de vacaciones o pidan esos permisos, o sea, esas vacaciones los colaboradores, ustedes van a tener que tener muy claro cómo van a ir arreglando la parte operativa para que sea funcional. Y si nada más tienen una persona que hace esa función y a lo mejor les pide los 12 días seguidos, pues bueno, habrá que ir planteando las políticas de las vacaciones y ver quiénes no tienen un par para que puedan hacer sus labores. Y vaya, de verdad que hay un mundo de cosas que atender que parece muy sencillo y que la verdad es que hay que llevar un orden. La norma lleva un paso, más bien, lleva un abecedario de paso número 1, paso número 2, paso número 3. Tiene, te dice qué quiere con evidencia, qué quiere con documento, qué quiere con comunicados. O sea, la verdad es que está bastante bien la norma, nada más que hay que transitarla, no nada más hay que leerla y hay cosas son, que están como entre líneas, que la misma experiencia te da esta capacidad de poder comprenderla y aterrizarla, porque eso es eso es lo complicado, ¿no? El cómo voy a hacer que la norma permee en mis colaboradores y que aparte sea algo que para ellos sea agradable y no les dé miedo. Porque lo primero que pasa es que hay resistencia, no saben de qué es, inventan historias, piensan que los van a correr, entonces se ponen hostiles, cuando realmente la norma es bellísima. O sea, es algo que realmente va a poner a evolucionar a las empresas en la parte de desarrollo organizacional y que van a tener grandes impactos en su productividad, pero como no se han dado la oportunidad de implementar esta norma y de tomar acciones con el talento justamente hacia un objetivo que es productividad con gozo y felicidad, pues obviamente no hay cosas que luego no están armónicas. Entonces, eso es lo que es muy, 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 muy importante. Ahora sí, Oscar, te dejo, te dejo la palabra, adelante. Sí, gracias. Hola a todos. Pues bueno, me quiero presentar antes rápidamente con ustedes. Me he dedicado dentro de todos estos años, aproximadamente unos 15 años, a toda esta parte de desarrollo organizacional dentro de las empresas e instituciones. Y esto, pues obviamente nos dio oportunidad a que cuando inició la iniciativa y la aprobación de la norma en el 2018 y la entrada en vigor en el 2019, a que nos tomaran en cuenta para empezar a hacer, déjenme llamarlo así, algunos pininos sobre la interpretación y sobre la implementación de la norma. Por eso me parece que es importante dar un poco más de antecedente y contexto en relación a dónde se basa y se sitúa esta norma, que como dice Marcela, es realmente, si lo vemos desde unos ojos de productividad, puede ser algo realmente bello y enriquecedor, porque tiene como finalidad cultivar el bienestar dentro de las organizaciones y que se puede traducir, por supuesto, en productividad, si es que esto, por supuesto, tiene una buena finalidad, una buena estructura, una buena meta y sobre todo un buen entendimiento. La norma 035 se basa o sus antecedentes son desde la Organización Internacional del Trabajo desde 1984. Entonces, estamos hablando de hace más de 30 años en donde hay una preocupación a nivel global sobre pues la salud en el trabajo. Por eso es que a partir de esto la Comunidad Económica Europea empieza a hacer las primeras y sus primeros intervenciones a nivel país en donde se van preocupando y van identificando a través de ciertos estudios qué es lo que reduce la productividad. Recordemos que hay muchos antecedentes administrativos y estudios completamente que van encaminados quizá de manera aislada,
pero al final de cuentas encaminados a ciertas cosas de bienestar para el trabajador, como los factores motivantes, como las cosas o los factores de riesgo que pueden haber dentro de las organizaciones, los tiempos y movimientos, las condiciones de trabajo, que quizá en alguna materia administrativa hemos escuchado. Sin embargo, es hasta el 2014 en nuestro país que se da a conocer el Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, lo que permitió empezar a moldear esta norma y sobre todo basado en una tendencia que tiene que ver con el aumento del índice de accidentes en el trabajo y que por supuesto incrementaba las primas de riesgo que cada una de las organizaciones pueden tener y que son reportadas ante las instituciones de seguridad social, por una razón que antes de todo esto eran quizá poco conocidas, no desconocidas, pero sí poco exploradas, como las enfermedades identificadas como emocionales. En el inicio de esta plática nos comentaron que se partió para hacer estos cuestionarios en una de las empresas porque llegó una persona con una incapacidad por enfermedad de estrés. Entonces, pareciera que no existe, pero realmente esto es lo que le da la cabida a que se haya normalizado una propuesta de identificar qué riesgos específicos en el trabajo son los detonantes de ciertas condiciones que a la larga pueden determinar y detonar indicadores que le den un impacto a la productividad nacional. Entonces, conforme van estas tendencias y la comunicación a nivel global se va enfocando a el bienestar de los trabajadores, porque ahora con la tecnología es mucho más rápido, y también lo vimos en los comentarios, que las noticias corran de voz en voz por una invitación en Facebook, por una invitación en Instagram, por una invitación por despachos a unos webinars, etcétera. La información corre muy rápido y es en donde nosotros tenemos que tomar en consideración qué cosas son las que efectivamente me corresponden a mí como empresa, como trabajador y como en este caso las personas que seguramente estamos aquí y que nos va a tocar por lo menos iniciar una implementación, cuáles son mis alcances con base en estas expectativas y en estos acontecimientos históricos para no irme de bruces pensando que ahora tengo que modificar completamente una estructura de la organización para tener a los trabajadores en bienestar y sin estrés. Por eso es que hay que delimitar perfectamente que esta norma, por supuesto que, como su nombre lo dice, identificar los factores de riesgo psicosocial, es importante decirles que no incluye la identificación del estrés. Pareciera como contraproducente o contradictorio. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos primeramente empezar a identificar cuáles son estos conceptos en los cuales sí nos vamos a involucrar y cuáles no. ¿Por qué? Porque entonces para los patrones y para las personas que van a implementar se vuelve un calvario. Uno de los mejores tips es precisamente justificar a nivel de derechos humanos y organizacionales qué corresponde en esta norma y qué no, porque ahora resulta, por diferentes medios de comunicación, que nos vamos a volcar más que al objetivo del negocio que tenemos, nos vamos a volcar al bienestar de los trabajadores, pues mejor no hago nada, mejor les doy las gracias o mejor me hago que no escuché o que me llegue la inspección y encontraría alguna manera de salir avante. Entonces, la primera intención de esto es que conozcamos realmente cuáles son los alcances que nos corresponden, insisto, en relación a los derechos laborales y derechos humanos que corresponden a los trabajadores que bien contratados, si me refiero al perfil o no, se encuentran ya dentro de nuestra plantilla de trabajo. Y es ahí
en donde da oportunidad y da pie a identificar que la norma 035 tiene como objetivo precisamente identificar qué factores son los que están impactando en la productividad. Más que desde un principio identificar que estos factores le están dando en la torre a la emoción de la gente, desde la vista del patrón y desde la vista como es esta normatividad, tiene que ser en relación a la productividad y con base en ello identificamos qué cosas son las que tenemos que modificar o impactar para que nos vaya perfectamente bien. Dicen, sobre todo con tendencias que están cada día mucho más a la orden del día y sobre todo en los medios de comunicación, que la gente trabajadora merece condiciones fisiológicas favorables, seguridad física, emocional y pertenencia y reconocimiento y a la autorrealización. Y como platicábamos hace un momentito, esto tiene que ver con las teorías administrativas y económicas que, si lo recordara en algún momento en alguna clase, Abraham Maslow lo comentó, publicó y se hizo algo famosísimo y referencia para todo esto. Y tiene toda la razón, sobre todo porque ahora se vuelve una tendencia el trabajar justamente en este tipo de situaciones, pero el detalle es cómo organizo todo esto, pues a través de una normatividad. Dice también que los seres humanos buscamos pertenecer a lugares cada vez más comprometidos y humanizados. Es ahí uno de los verdaderos retos que tenemos y que a través de la norma 035 podemos darle un orden. Porque la pregunta, así como ha hecho la dinámica Marcela, ¿quiénes de nosotros, dentro de las culturas formales o informales, estamos gestionando con humanización? Sí, ¿alguien de ustedes dentro de sus organizaciones ya tienen algunas, o a lo mejor hay empresas que son sumamente humanas, que nacieron humanas obviamente por sus líderes y que siempre lo han estado ejerciendo? Entonces, eso estaría muy bien. Bueno, no sé si tenga un poquito que ver. En la empresa nosotros implementamos algo que se llama una frase que vaya relacionada con la empatía con el trabajador. Esta frase se hace durante 3 meses. De hecho, la última tuvo que ver con la palabra empatía. Y cada segundo viernes de cada mes se hace una dinámica con todos mis compañeros de trabajo donde compartimos un momento feliz que hayamos tenido, ya sea en el trabajo o con la familia o con amigos, y a su vez se hace una dinámica de integración con todo el equipo. Entonces, nos ha funcionado mucho. Otra dinámica que se ha implementado es que a la entrada de la empresa se pone un letrero con muchos post-its diciendo toma lo que necesitas, ¿no? Se pone desde un abrazo, desde fe, amistad, esperanza, cosas así. Entonces lo que se hace es que cuando el trabajador llega y si necesita algo de ese muro, él lo puede retirar, se lo puede llevar a su lugar. Y bueno, es como que darle esa parte del ánimo, del aliento, para que él pueda, pues, tener esa parte integral también en el trabajo, ¿no? Si te hace falta esperanza, bueno, pues ese día, pues tienes tu ticket de esperanza, ¿no? Se han implementado ese tipo de cosas. No sé si, bueno, vaya encaminado o se tome en cuenta para este tipo de actividades. Claro, por supuesto. Gracias. Gracias, Ujú. Isabel. Tienes toda la razón y la respuesta a que si tiene que algo que ver, tiene todo que ver, porque esto va generando antecedentes de una cultura
encaminada a una humanización organizacional. Cuando se hacen este tipo de actividades y que haya esas dudas de que sirve o no sirve, pero cuando ya nos marcan a través de una metodología que está puesta en la norma 035, nos damos cuenta que vamos caminando por el buen camino. Es decir, que estos antecedentes se van a convertir en evidencias de alguna manera hasta documentales, y que cuando empieces a hacer la implementación te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente no le va a caer de sorpresa, porque están bien sensibilizados, y no nada más en un correo, sino porque ya están viviendo la cultura que tu organización les está proponiendo, que está encaminada seguramente, aunque no esté bien identificada, pero la gente así lo va a percibir, encaminada hacia su bienestar. Aquí lo importante es darle un mayor peso a una evidencia documental, para que poco a poco se vaya construyendo y diseñando una cultura orientada a la productividad basada en el bienestar. Esa es la tendencia en la cual se basa la norma 035. Por eso es que uno también de los objetivos potenciales de esto es lograr un equilibrio entre las metas personales y los objetivos organizacionales. Aquí es donde tenemos el verdadero reto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de norma pareciera que es algo obligatorio y es algo que me guste o no, lo tengo que cumplir, porque si no me va a caer todo el peso de la ley. En cierta manera hay razón. ¿Por qué? Porque por eso es que lo mandan a través de una institución federal como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como reguladora y vigilante de que todo esto suceda. Recuerden lo que platicábamos en el inicio, que tiene que ver con el aumento del índice de los accidentes dentro del trabajo. Entonces, como hay que regular o hay que equilibrar estas situaciones entre gobierno y las empresas, pues obviamente se miden y se ponen estas normas de cumplimiento para que entonces se logre este equilibrio. Pero bueno, vamos a continuar un poco con esto. Y la estrategia entonces de generar este equilibrio es la implementación de estas normativas. Pero para empezar con la implementación de estas normativas, tenemos que entender perfectamente qué es la norma 035 como un requisito y requerimiento normativo de parte de la Secretaría del Trabajo, que, para que no nos perdamos, es establecer dentro de las organizaciones los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Para qué? Para analizarlos y prevenirlos. Vamos a tener este alcance de que tiene que ver con el análisis de prevención. ¿Por qué? Porque la organización o la Secretaría del Trabajo no se basa en que ya ocurrió el incidente, sino se basa en que hay que prevenir. Entonces nos está proponiendo también, a través de esta norma, que empecemos a trabajar con unos planes con unas actividades de planeación. Pero regularmente dentro de las organizaciones, y ustedes no me dejarán mentir, pues la mayoría ya tuvimos algunos incidentes que, más que planearlos, hay que controlarlos o hay que mitigar el riesgo. Pues bueno, si esto ya ocurrió, como en el ejemplo que nos dieron de la incapacidad por estrés, pues bueno, empezamos dicen por ahí, con el niño ahogado para tapar el pozo o algo así, ¿no? Pero bueno, esas son las realidades y esas son las pequeñas o grandes inconsistencias que puede haber en todo el sistema normativo. También es interesante saber que esto fue aprobado desde el año del 2018, en el 23 de octubre, y entra en vigor el 23 de octubre del 2019, y por algunas de las obligaciones que dice la norma, tanto del patrón como del trabajador, se tienen que cumplir estos lineamientos cada año o cada 2 años. Por lo cual, uno de los retos que nos encontramos en este final del 2022
es que ya tendríamos que tener al menos 2 rondas de trabajo de esta identificación de los riesgos psicosociales. Entonces, vamos quizá un poquito desfasados, nunca atrasados, pero sí desfasados. Eso es algo que quisiera tenerlo y ponerlo sobre la mesa para que le demos este sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque en el siguiente año ya están, desde este año, por supuesto, pero en el siguiente va a haber un plan puesto en marcha por parte de la Secretaría del Trabajo para hacer las inspecciones mucho más rápidas y quizá hasta agresivas en relación a los tiempos. ¿Por qué? Porque van a involucrar algunas de las normas que tiene como referencia esta misma, como la de seguridad e higiene, como la de ergonomía y algunos vestigios de el home office y por supuesto la norma NMX 25 que tiene que ver con inclusión e igualdad laboral. Entonces, para que todos estos conceptos no se nos vengan como una avalancha, tenemos que ir estructurando o desestructurando esta forma tan institucionalizada para que lo podamos entender con mucha facilidad. Para ello, pues bueno, vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial para que no nos perdamos. ¿Por qué? Porque de repente van a decir, oye, es que esto tiene que ver con estrés, esto tiene que ver con violencia sexual o agresiones sexuales, etcétera. Bueno, posiblemente sí, pero como dicen algunos de los abogados, si no te lo preguntan, no lo contestes, porque en un día no se hizo Roma, en un año no se hizo Roma y se sigue construyendo Roma. O sea, vamos a ir poco a poco dosificando cada una de estas cosas. Los factores de riesgo psicosocial, y con esto termino esta participación, la Secretaría del Trabajo los clasifica en categorías. Una primer categoría, que en algún momento son las básicas y que revisamos, son las condiciones en el ambiente de trabajo. Marcela al inicio nos comentó justamente eso. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo las cuales tiene mi organización? Las básicas que nos dijeron desde las clases tempranas de administraciones de si teníamos buena iluminación y si la buena iluminación generaba una buena productividad, un cansancio excesivo, etcétera. Otra son las cargas de trabajo. ¿Qué tanto están definidas las responsabilidades de nuestros trabajadores para el logro de los objetivos? Porque a veces tenemos cargas de trabajo, pero que no llegan a ningún lado. ¿Por qué? Porque los objetivos están un poco ambiguos. ¿Qué tanto le permitimos a la gente tener el control del trabajo? Alguien por ahí decía que a veces es priorizado o privilegiado el pensamiento de horas nalga y tiene que ver justamente este factor de riesgo psicosocial con el control del trabajo. Las jornadas del trabajo como otro de ellos, la interferencia del trabajo familia, es decir, ¿qué tanto mi trabajo, más que alegrarme la vida, me está dando en la torre a mi otra vida que es la familiar? Cuando decimos que vivo para trabajar es que algo está sucediendo que no tiene un sentido positivo. Sin embargo, existe y eso es algo que dentro de todo esto que se va a revisar, pues bueno, tiene un alto impacto. El otro factor de riesgo psicosocial es el liderazgo negativo. ¿Qué tanto como organización me he preocupado u ocupado por tener capacitados o contratados a las mejores personas que puedan orientar hacia los objetivos de la organización y que no se lleve, déjenme decirlo de esta manera, no se lleve entre las patas a las personas y a sus sentimientos, porque de eso es que van a hablar los trabajadores cuando metemos algunas intervenciones como eh, las encuestas de clima laboral, cuando dicen platícame
cómo te sientes en el trabajo y pareciera que es el peor de los martirios. Y por último, la violencia laboral. Entonces, termino esta primera participación aquí para hacer un contexto rápido de que tiene que ver con los derechos organizacionales que están dictados por la Organización Internacional del Trabajo, los derechos humanos y que tiene que ver con las diferentes intervenciones por tendencias buscando una cultura del bienestar y que para México llega en el 2018 para entrar en vigor a partir del 2019 y que cada año o cada biaño se tiene que generar estos indicadores de que las empresas están cumpliendo para así demostrar que estamos dando nuestra parte para equilibrar el ecosistema que el propio país nos está determinando para poder tener una sana o una salud organizacional sana y que nos permita estar en una tendencia y sobre todo que nos permita, esa es la otra parte, que nos permita como país tener los requerimientos validados, por ejemplo, con el TEMEC, que es el último de los grandes acuerdos internacionales, y que para las organizaciones que tienen que ser y pretenden ser productivas para mayores inversiones y que puedan acceder a nuevas contrataciones de otro tipo de ambientes quizá más productivos económicamente, deberán de cumplir estos requisitos. Así es. March, te dejo el micro. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien tenía información sobre los antecedentes de esta norma? O sea, la cuestión es histórica, no de repente al gobierno se le ocurrió y dijo, ah, pues ahora vamos a hacer una norma de la parte del bienestar, sino que esto tiene un antecedente ya desde hace muchos años atrás, en donde la Organización Internacional del Trabajo, junto con otras organizaciones no gubernamentales, estas tendencias vienen desde Europa y después se pasaron a Latinoamérica y han ido permeando poco a poco hacia todo el planeta, hacia todos los países para otorgar mejores condiciones laborales a todos los colaboradores. ¿Alguien tenía más información sobre esto? ¿Tiene alguien algo que aportar acerca de esta parte, esta primera parte de lo que hemos platicado? Estaría muy interesante. Vamos a dar ahora. Marce, Dime. perdón, más bien, oye, de Luz María Villa, Luz María nos comentaba o nos hace un comentario, dice una duda, cuando el 95% de los empleados están actualmente laborando desde su casa, ¿cómo aplicaría la norma? De hecho, para eso ya se está integrando la norma 037, si no me equivoco, la 36, que es la de teletrabajo, y no importa que estén en su casa, tiene que tener ciertas condiciones en su lugar de trabajo. Hay cosas que regulan este tema y que obviamente, de todas maneras, aunque esté en su casa, hay relaciones interdepartamentales que pudieran, nada más tienen que estar supervisadas y que esto no tiene ningún problema de violencia y que está siendo respetada sus horarios de trabajo y que no se le está marcando después de las horas de trabajo. En fin, hay detalles finos que se ven ya con mucha puntualidad en el taller. Quizá Luz María también se está refiriendo a si la metodología, Luz María. Pues más bien a cómo implementarla, porque todos están en home office y Ah, lo, realmente en contacto con ellos pues es mínimo o nulo en ocasiones, ¿no? No sé, en el año tenemos contacto con ellos cada, no sé, 1 o 2 veces, pero de ahí en fuera, la parte administrativa y contable, ¿no? No ujú. se tiene contacto con ellos. Ok, definitivamente se tiene que tener contacto con ellos y se les tiene que hacer a todos, obviamente las guías, hay que aplicar las guías porque eso te va a dar justamente el indicador
si están bien, regular o mal en su área de trabajo. Como lo comenté al principio, hay personas que están diseñadas y que no tuvieron grandes impactos con el home office, pero hay otras que se estresan porque están en su casa, porque no tienen un lugar adecuado para trabajar y entonces tienen encima a la señora, al bebé, al perro, al gato, poco internet, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las partes que hay que ir eh, desmenuzando y que el proyecto ya está de teletrabajo y que se va a ir permeando para implementarlo junto con la NOM 035. Y eso ya está en Cabildo, entonces debería de estar, yo creo que el año que entra debería de estar ya publicada, pero ya está el proyecto y lo pueden ir leyendo para poder ir implementándolo junto con la norma 035. Y sí se tiene que tener contacto con ellos de estos comunicados que estamos hablando de motivación, de saber que no tienen problemas dentro de sus comunicaciones con sus otros departamentos. No sé, depende del perfil que tengan en sus trabajos y tareas, ¿no? Y siendo más específico en la respuesta, Luz María, yo te invitaría a averiguar sobre las automatizaciones de estas guías que nos van a permitir el diagnóstico, que aunque estemos remotamente, al administrador de esta implementación, por supuesto, le va a facilitar la vida para que pueda, teniendo, aunque sea poca relación o poca comunicación, le va a dar, por supuesto, una información importante, pues porque en cualquier lugar y en cualquier momento en donde se encuentre, le puede llegar la información y se automatiza y los resultados los tiene el implementador, pues de inmediato. Hay diferentes plataformas, algunas hechas en casa, algunas mucho más sofisticadas y unas tan sofisticadas que solamente es dar el clic para enviar la invitación a contestar los diferentes cuestionarios, se procesa la información en automático y en pocos horas, si es que así, o minutos, puedes tener el resultado para que a partir de ello puedas darle tú una estructura al cumplimiento de las otras cosas que te pide la norma. Ok, gracias. Muy bien. De nada. Si te parece bien, Hugo, Oscar, damos unos 10 minutitos para que tomen un cafecito, estiren sus piernas y regresemos con la segunda parte de esta clase que estamos compartiendo con ustedes. Muy bien, pues ¿qué les ha parecido hasta ahorita? Digo, ha habido temas que tanto Marcela como Oscar nos han estado compartiendo, muy interesantes, por cierto, y en general, pues es un tema que da, mencionábamos con Marcela que es una norma que está viva, que es decir, que siempre se está transformando. Y bueno, pues vamos a continuar. Marce, si andas por ahí, listo, 1:22. Ya después de la plática que tuvimos, un poco con el contexto, desde mi perspectiva, los pilares de la NOM 035 tienen tres cosas fundamentales. La parte del fundamento legal, que es justamente lo que hemos hablado acerca de la norma y todo lo que necesita para poder cumplir cada una de las entidades para poder llevar a cabo esta norma. Obviamente esta parte de fundamento legal tiene una serie de numerales que cumplir y una serie de instrucciones que están muy claras dentro de la norma. Así que esto no es tan complicado, simplemente hay que eh, poder leer entre líneas, interpretar, tener los contextos, los marcos para que sea una implementación obviamente exitosa. La otra parte que me parece que es suprema de esta norma es los beneficios. La verdad es que los beneficios que otorga la norma no son mágicos, pero son sumamente visibles y sensibles cuando ustedes empiezan a implementar la norma. Y entonces, una vez que ustedes empiezan a implementar la norma, tienen sí o sí que tener un indicador. Todo lo que no se puede medir, pues entonces, pues no hagamos nada. Simplemente
tenemos que ir midiendo justamente en dónde estamos teniendo los impactos. ¿Qué departamentos participaron? ¿Qué departamentos no participaron? ¿Cómo tomaron la norma? ¿Entienden lo que es la norma? ¿Entendemos desde la parte jerárquica o de implementación cuáles son exactamente lo que andamos buscando para hacer? Porque desde ahí empiezan los problemas. Cuando no se tiene claro qué es lo que persigue la norma, como decía Oscar, hay cosas que podrían ser tan amplias que nos podríamos perder y asumir cosas que no le corresponden al patrón. Por eso es muy importante conocer y tener mucha información para poder separar qué sí le corresponde al patrón, qué cosas les corresponden a los colaboradores y qué definitivamente no es responsabilidad del patrón. Entonces, si ustedes tienen estas 3 canastas muy bien en su cabeza, van a poder ir visualizando o organizando sus planes para que la implementación sea muy exitosa. Ok, dentro del fundamento legal, ¿cuál es el objetivo de la norma? Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Punto. Eso es lo que busca la norma. Ahora, Oscar ya había hablado acerca de la vigencia, desde cuándo había entrado en vigor, y ahorita iríamos hacia la tercera ronda. La obligación dentro de esta norma es para todas las empresas en el territorio mexicano, sin importar el giro o el sector. Ahora, vamos a hablar un poco del tamaño de las empresas. En la norma tienen secciones o segmentos que van a ir teniendo ciertas obligaciones o no. Entonces, como dice aquí, ¿no? Tamaño de empresa, las obligaciones dependerán del número de trabajadores por centro de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si tu centro, supongamos que tienen 3 tienditas, entonces esas 3 tienditas quizá tengan 8, 5, 12 personas en diferentes centros de trabajo. Entonces, cada centro de trabajo lo va a regir justamente el número de empleados que laboran en ese centro de trabajo. Luego, el empleado tiene que participar en las actividades y medidas de prevención e informar los acontecimientos traumáticos severos y someterse a exámenes médicos en caso necesario. Todo eso está plasmado en la norma. Entonces, el empleado está obligado a declarar que hay algo en su lugar de trabajo o en las relaciones que tienen con sus jefes, qué es lo que está impactando en él un acontecimiento traumático severo. Y para eso tenemos un glosario de toda esta información que quiere, digamos, que requiere la norma, y desde ahí partimos. ¿Cómo nosotros transmitimos la información del glosario? ¿Qué es una ATS? Acontecimiento traumático severo. Y después, ¿cómo lo explicamos a los colaboradores para que ellos puedan tener la información suficiente para poder comprender los términos y qué es lo que estamos buscando? Luego, parte de las cuestiones que tiene el patrón como obligación es tener políticas de prevención, identificar factores psicosociales, Oscar, ¡ay, me atoré! Perdónenme, chicos. Factores de riesgo Factores de psicosocial. riesgo psicosocial, perdón. Factores de riesgo psicosocial, entornos organizacionales y empleados con acontecimientos traumáticos severos. Eso depende de su giro, señores. Es muy diferente una oficina con puras cuestiones administrativas a un centro de trabajo en donde tienen líneas de producción continua. Obviamente, el estrés es diferente,
los, los accidentes son totalmente distintos, los que pueden tener. Entonces, bueno, cada giro tendrá muy claros en dónde podrían estar sus acontecimientos traumáticos severos, porque la norma no te señala, es que en tu caso, tu acontecimiento traumático severo podría ser este o este. No, ustedes mismos los tienen que identificar junto con sus colaboradores, dependiendo del tamaño de su centro de trabajo, las actividades que realizan y bueno, qué tan seguros son sus lugares de trabajo. Ahí va a salir en sus guías, cuando ustedes apliquen las guías a los colaboradores, ellos mismos les van a dar las respuestas. Entonces, esto les va a dar una amplitud de lo que está sucediendo dentro de sus centros de trabajo y que no han alcanzado a visualizar. Ahora, ¿por qué las multas son tan grandes? ¿Alguien sabe por qué de repente empiezan en 200 y tantos miles de pesos y acaban hasta medio millón de pesos? ¿O tienen una idea de por qué? O sea, ¿cómo podrían llegar a tener unas multas tan grandes? Y eso me gusta tocarlo para que ustedes cuando lleguen las revisiones, porque eventualmente van a haber revisiones, no los van a señalar con problemas, sino realmente los que les van a decir, ok, usted ya tiene implementado su norma 035, vamos a llegar a hacer la revisión. Y ahí es donde ustedes tienen que saber qué es lo que les va a pedir la autoridad. Y Hola, de... Marce. Ay, Hola. perdón. Yo iba a contestar. Mira, en base a mi experiencia ha sido más con el tema de que todo tiene que estar documentado. Tiene que haber fotos, tiene que haber evidencias, obviamente, de cuestionarios de parte de todos los empleados. Tiene que haber como esa comunicación muy visible y esto cuando vienen las inspecciones te lo califican, ¿no? Te piden. A ver, enséñame tú, porque obviamente la norma 35 también conlleva incumplimiento de otras normas, dependiendo del giro. Entonces, si tú como empresa, ya sea logística, administrativa, etcétera, no cumples con la normativa y no tienes identificadas en base a tu carpeta, porque obviamente también tiene que estar en carpeta, empiezan obviamente ahí pues ciertas amonestaciones que ellos ya traen un documento de lo que te van a calificar y de hecho antes de que ingresen te dicen, ¿no? Te voy a calificar bla, 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 bla. Empezamos, ¿no? Si tú obviamente no tienes esta información detectada, localizada y que lo tengas con un fundamento, es ahí donde empieza pues ciertas amonestaciones y eso obviamente es el no cumplir con estas obligaciones que nos están pidiendo. Así es. Muchísimas gracias. Así es justamente lo que nos acaba de compartir. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Sandra. Sandy. Justamente esta parte de las evidencias son las que uno tiene que construir y tiene que tener así, literal, su carpeta de la norma 035 e ir pegando todos los reglamentos, los comunicados, muy bien delimitados, las políticas de prevención. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que van a ir buscando estas autoridades, en que ustedes ya estén muy involucrados en cómo van a prever que no haya acontecimientos traumáticos severos o qué factores de riesgos psicosociales están impactando dentro de sus colaboradores. Y entonces la forma más sencilla de hacerlo es con el análisis de las guías. O sea, no se torturen tratando de buscar el hilo negro cuando ya la misma norma tiene digamos que el marco de sobre qué preguntas y qué es lo que anda buscando y los semáforos que van a arrojar con los resultados de la aplicación de estas normas, perdón, de estas guías. Entonces, con ese semáforo, ustedes van a empezar a
elaborar las políticas de prevención dependiendo de qué problemas tenga cada una de las entidades en las que ustedes trabajan. Por eso es importante que ustedes realicen las guías. No sé si alguien ya realizó la guía 1, 2, 3, 4, 5, todas, ninguna. ¿Quién ha tenido la experiencia? Bueno, en esta parte de la implementación de las guías, hay, como comentó el licenciado Oscar, desde Exceles que hacen macros y que vacían las fórmulas del cuestionario, las preguntas y demás, y se pueden torturar para desarrollarlas, o pueden tener, obviamente hay una diversidad de empresas que ofertan la parte de las guías, y bueno, nosotros obviamente como masters de Compact y nosotros promocionamos y utilizamos la Evalúa 035. Aparte de ser económica, es intuitiva, sigue la normatividad, es sencilla y la pueden administrar muy bien. Y obviamente tienen el soporte de los 30 años de Compact como proveedor, porque lo que nos hemos encontrado dentro de estas empresas son empresas que empiezan a hacer sus pininos, vacían sus cosas, pero no dan el soporte, pero no desarrollaron en su totalidad, digamos que todas las respuestas que se necesitan. Los semáforos están, no están bien validados. En fin, o sea, lo único que nosotros queremos es que ustedes tengan seguridad de que las guías per se, ustedes puedan tener una extraordinaria administración, y esta se puede mandar por correo, por WhatsApp, los resultados los tienen ya compilados, ya nada más ustedes, sería cuestión de que si ustedes ya tienen la parte muy digitalizada para la firma de los chicos y quieran tener cosas más legales, en vez de tener la firma autógrafa, pues hay obviamente otros sistemas que podríamos compartir con ustedes para que esto le diera la validez a sus carpetas, ¿vale? Y tienen que tener las carpetas de sus, y los repositorios de las guías que ustedes ya implementaron en cada uno de sus centros de trabajo. Entonces es importante que si no lo tienen, puedan pensar en hacer la inversión para hacer sus guías y les va a quitar un dolor de cabeza impresionante. Alguien, ya nadie me contestó si alguien ya ha hecho guías. Bueno, es importante que sepan que todo lo que tiene que ver con la norma, si no aplican las guías, va a ser muy difícil identificar en dónde está parada su empresa. Entonces, y como les digo, no hay problema. Si ustedes tienen a alguien que les preste el Excel y que lo quieran hacer a mano y bla, 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 pues bueno, es cuestión de gustos y del tiempo que le van a dedicar. Porque a partir de que ustedes aplican las guías, ahí es donde empieza el verdadero reto para la implementación, ¿no? Una vez que ya tienen identificado cuáles son los problemas, cómo los vamos a solucionar, cómo vamos a hacer las políticas de prevención, cómo vamos a integrar las otras normas que están adheridas a esta, que son la NOM 019, la 030, la 025, que están clavadas con esta norma. Y esas normas, a su vez, algunas tienen certificación, otras no tienen certificación, pero bueno, tiene una serie de documentación que ustedes van a necesitar tener en sus carpetas para el día que llegue alguna revisión o algo, ustedes sepan desde cómo recibir a su auditor. Y bueno, aquí nosotros estamos haciendo una pregunta de que si existen modelos o mecanismos que sean exitosos en el área del bienestar o son imposibles. Porque también nos hemos topado con personas que dicen, es que nosotros no lo hemos podido implementar porque pues, son muy utópicas, o porque cómo lo vamos a medir, o cómo vamos a tener... más bien, hay mucha información que no está procesada por el que va a implementar. Hay huecos en donde no tienen el conocimiento para poder medir y evaluar
si están haciéndolo bien o mal, o si están caminando bien o mal, y entonces ellos se sienten inseguros y como no tienen todo digamos que todo el panorama de la visión, digamos, de águila de la norma, pues es complicado muchas veces hacer lo posible, porque requiere de disciplina, requiere de planeación, requiere de liderazgo, requiere de tiempo, esfuerzo, y muchas empresas en ocasiones no le dan el valor porque no saben cómo lo van a medir o dónde van a tener sus impactos, y entonces pues no le dan la importancia que requiere la norma, y me parece que es algo extraordinariamente bueno en impactos tanto, o sea, es bidireccional. Aquí creo que todos ganan, gana el patrón y gana el colaborador. En esta implementación, obviamente teniendo muy claro qué es lo que quieren, cómo lo van a hacer y cómo lo van a implementar. Muchas cosas no necesitan dinero, lo que necesitan es mucha creatividad, mucha disciplina y el plan, ¿no? Un plan para ir ejecutando todas estas partes motivacionales y toda esta observación de cada uno de los colaboradores de cómo se están desempeñando, cuáles son ahora sí que cuáles son las cosas que le duelen. Y bueno, en empresas de menos de 50 empleados es un poco más sencillo. Cuando son empresas más grandes, pues obviamente hay softwares que los ayudan a administrar no nada más las guías, sino todo el flujo de información de qué está pasando con sus colaboradores, porque la verdad es que tener entrevistas con todos o todo el tiempo, también hay que preparar a los líderes. Otra cosa que hemos descubierto es que a medida que sus líderes se van comprometiendo con la norma y trabajan la norma junto con recursos humanos, obviamente es mucho más exitoso porque ellos están mucho más cerca de la parte operativa que la parte de recursos humanos, que está digamos que en una oficina mucho más alejada de donde se llevan a cabo pues las tareas, donde están sucediendo los acontecimientos, y que muchas veces no es que no sepan, el líder lo sabe, pero no tiene una buena comunicación con recursos humanos, no hay este flujo de información, y entonces por recursos humanos nunca vas a ver realmente de lo que está hablando o de lo que está sucediendo dentro de los diferentes grupos. March, perdón. Dime. Carolina levantó la mano hace un momento. Adelante, Caro. Sí, hola, mira, tengo un par de preguntas solamente. Mencionabas que para que necesitábamos ver si estábamos caminando bien o mal y al momento de la implementación, ¿hay algún nivel o estándar que pueda calificar si estoy haciendo bien mi implementación? Esa es la primera. La segunda, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social te lo tiene que revisar y, es pregunta, te lo tiene que revisar y no sé si emite algún tipo de certificación o calificación o no sé. Y la segunda es, si nunca la he implementado y ahorita, 2022, esta es mi primera vez, ¿no tengo ninguna sanción hacia atrás por no haberla implementado? Mira, vamos a empezar por el uno. ¿Hay algo que mida? Sí, hay modelos que miden el desarrollo de tu norma. Eso es justamente lo que enseñamos. El modelo para que ustedes puedan ir teniendo paso a paso la evolución de su implementación. Aparte, la implementación no se hace en una semana y se acabó. No, no, no. La implementación lleva un tiempo para ir comunicando, sensibilizando, comprendiendo, porque es un cambio organizacional, es un cambio de cultura organizacional. Y para esto tienes que tener el, eh, el gobernador, el promotor, el líder, que tiene que ser alguien de cuerpo corporativo, que se pone la camiseta y que él va a caminar junto con ustedes esta norma para que sea exitosa.
porque muchas veces lo dejan en ciertas áreas que no tienen, digamos que tanto poder en la parte ok, nos los dijo el dueño, nos los dijo el director general, nos los dijo, él es el que es la voz cantante de este proyecto y entonces él como el líder o la máxima autoridad de la compañía, pues da este kickoff sobre la parte de la norma y tiene un procedimiento para que, y todo tiene un porqué, no es nada más porque yo lo digo, simplemente es porque si tú implementas las guías y no notificas a tus colaboradores, yo nada más te voy a decir que a ver quién te contesta, ¿no? No van a, ni siquiera van a, no van a participar. Entonces, eso es muy importante. Por eso es esta parte que ustedes vayan conociendo el paso a paso, a paso, a paso. Nosotros, como lo comenté desde el principio, tenemos un workshop que dura 10 sesiones, una sesión a la semana, y en esas 10 semanas ustedes van construyendo la norma y van validando toda su información. ¿Para qué? Para que tengan un modelo y puedan ir validando y puedan ir obviamente implementando y teniendo el soporte de que ustedes están haciendo bien y cómo van a medir y qué van a medir, porque es complicado. Los KPIs se formulan dependiendo de qué es lo que vas a medir. Y nosotros ya tenemos modelos desarrollados que nos indican justamente qué es lo que está sucediendo, obviamente por la experiencia que tenemos en desarrollo organizacional y recursos humanos, qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Y la parte, otra parte que nos comentabas de que si tienen sanciones, pues miren, nosotros no hemos tenido, o sea, cuando llega la autoridad, que ya hemos atendido cuestiones, digamos que ya cuando llega la autoridad a revisar y en su documento, obviamente está pidiendo ciertas cosas de la norma, entonces lo que pide es obviamente que lo tengan, no te pide como retroactivo, ¿no? Ah, es que tú me tienes que decir desde 2019 tal. O sea, ¿sabes qué? Esto es lo que ya tengo. Aquí están mis guías, aquí están mis políticas de prevención, aquí están mis comunicados, aquí está esto, y esa es la carpeta que se va a construir para que cuando llegue tu auditor o la revisión de 1, 2, 3 puntos, tú tengas todo, son 73 puntos los que busca la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que tengan solventados. Entonces, estos 73 puntos, pues los tienes en tu carpeta y lo que te pregunte, pues tú vas a estar listísima, ¿no? Y hay una metodología. Así es, complementando, Carolina, y si ya estás avanzando en tu implementación, en el puntual número 10 llamado Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, viene un formato muy, 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 muy amplio para que puedas hacer una preauditoría de tus propios avances. Entonces, esto te puede ayudar mucho ante cualquier inspección, por supuesto que tengas de la autoridad laboral, pero te va a ayudar también a que tú veas un avance real de las cosas que has estado haciendo, porque se trata de toda la documentación y evidencias que se soliciten. Y, y de las multas, tiene toda la razón Marcela, no piden retroactivos, sin embargo, como comentábamos, las inspecciones que vienen en este final de año y en el siguiente vienen ya con las referencias de la norma 19, 30 y 25. Entonces, si nada más se tiene de una, te van a preguntar, te voy a dar el contexto y ejemplo de un requerimiento nuevo, en donde la primera pregunta fue, muéstrame la política de inclusión e igualdad laboral y no discriminación. Y dice la gente, pero es norma 35, sí, pero es referenciado a la NMX 25 y que tiene que ver con el bienestar del trabajador. Entonces, aquí es donde se puede complicar un poquito en cuanto a la parte retroactiva. Entonces, pues bueno, no como tal hay una multa por no mostrar lo anterior, pero sí hay que estar atentos a que las evidencias que vayas probando tengan que ver con una voluntariedad
desde tiempo atrás para que en este 2022 y 2023 esté perfectamente identificado que tu voluntad como empresaria es generar este plan de trabajo y sobre todo implementarlo durante el tiempo a través de la dosificación. Entiendo, muchísimas gracias por la explicación, me quedó muy claro. Y ya nada más por último, mencionaban que no tiene ninguna injerencia el número de empleados, ¿verdad? Pueden ser desde 10 a 100, 200, o sea, la Así regla es. aplica absolutamente para todo el mundo. Así es. Ahorita voy a explicar qué guías les corresponde a cada uno de los, dependiendo del número de empleados. Y otra cosa, nadie certifica la NOM 035 aún. O sea, no hay un centro validador. O sea, el gobierno te dice, hazlo como quieras. Ahí está. Tú hazlo como puedas y como quieras. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, entonces, este cuadrito que les voy a mostrar es el balance dentro de los objetivos de la NOM. Esto es todo lo que va a ir buscando, la identificación, la prevención, la identificación de factores de riesgo, el entorno organizacional favorable y los centros de trabajo. Entonces, con todo este mix, ustedes van a tener en balance pues su norma y la van a ir viendo, o sea, al final del día, conforme la vayan transitando, ustedes van a poder ir identificando muy bien cuáles son sus temáticas y la parte de las sensibilizaciones de qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, es muy importante. Y la parte de ir acelerando estas situaciones para que ustedes, como les digo, así como las invitaciones de le invitamos del SAT, ¿no? Que si tú no pagaste el día 17, el día 18 te están mandando un mensajito por el buzón tributario, bla, bla, bla. Háganse de cuenta que nos van a llegar esas invitaciones para que nosotros cumplamos y mostremos qué es lo que tenemos ya avanzado. Entonces, esto, como lo comentó el licenciado Oscar, es de voluntades en que ya están haciendo, o sea, no necesitan como tener todo al alba, pero sí tener, obviamente, las bases de la norma muy bien establecidas para que cuando el auditor les pregunte, ustedes puedan responder, porque ustedes pueden responder muchísimas cosas para la justificación de que está en proceso, de que está aquí, de que está acá, que va en pueden tener su programa, por ejemplo, como les digo, la norma no se implementa en un día, pero cuando ustedes tengan su plan de cómo la van implementando durante todo 2023, por ejemplo, nosotros tenemos eh, eh, unos formatos en donde ustedes van diciendo qué días, qué mes y en qué momento se van a ir aplicando estas cosas. Y obviamente la autoridad tiene, eso lo recibe muy bien como parte del desarrollo de la norma, porque saben que no se puede implementar en un momento, pero con el antecedente que tenemos, que ya iríamos para la tercera ronda en 2023, entonces les sugiero que si ya tienen cosas hechas, las vayan juntando y las vayan poniendo en una carpeta en el momento que empezaron a hacer las cosas. Si empezaron en 2019, después vino la pandemia, obviamente hay impactos en donde pues todos corrimos a nuestras casas, entonces hay estos espacios para estos huecos que nos permiten decir, bueno, pues como todos se fueron a home office y todavía no está lo de teletrabajo, lo que nosotros hicimos fue esto. Y la autoridad no te va a poder decir, ah, no, es que tuviste que hacer esto, esto y esto. Entonces, construyan desde 2019 o junten las evidencias de lo que hayan hecho en comunicaciones, en festejos, en la parte de los periódicos murales, tómenle las fotos, vayan armando sus carpetas y quienes nos quieran acompañar en el workshop para la implementación, pues obviamente todo eso les va a servir y van a tener una carpeta muy robusta de lo que ya empezaron a hacer desde la fecha que empezaron a hacer y sus comunicados
y eso pues obviamente les va a facilitar el camino. Y los que no llevan hecho nada, ustedes creen que no han hecho nada, pero sí hay cosas que van a poder identificar que están dentro de la norma. Entonces no se preocupen, nadie puede tener 0 cosas avanzadas. O sea, siempre va a haber información y ya nada más vamos a ordenarla en sus carpetas para poderle dar este enfoque hacia la norma y van a ver que va a ser muy sencillo, pero pues obviamente lo que necesitan es una mano de desarrollo organizacional para darle el contexto y entonces aterrizarla. A lo que nosotros llamamos aterrizarla es obviamente tener las evidencias para poder decirle a la autoridad, pues aquí está esto y esto, y punto. No van a tener ningún problema. Me voy a ir un poquito más rápido. Ya habló Oscar sobre los factores de riesgo. Y aquí empezamos con el glosario. ¿Se acuerdan que les hablé que la norma tiene un glosario que tienen que comunicar para que los colaboradores sepan de qué se trata? Este es un ejemplo, ¿no? El centro de trabajo, el entorno organizacional favorable, apoyo social, autoridad laboral, diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, factores de riesgo, medidas de prevención y acciones de control, políticas de prevención de riesgos psicosociales y otros. Entonces, esto lo que hacemos es obviamente también aterrizar todo el glosario para que ustedes dentro de ese glosario puedan comunicar a sus colaboradores pues alegremente con un lenguaje muy fácil de comprender para cuando ustedes estén listos para realizar las guías, pues ustedes tengan un alto nivel de respuesta de sus colaboradores. Porque después de esto, cuando el colaborador no participe, ustedes van a tener los elementos para poder levantar actas administrativas de que el colaborador no está participando, porque hay gente muy apática. Entonces, pues bueno, esto les va a dar a ustedes un contexto para tener dentro de este marco, pues cosas que les vayan a ayudar si ustedes tienen personas que son, pues que no participan o que están resistentes o que simplemente no se les da la gana. Entonces, esta norma los va a alinear a colaborar con ustedes. ¿Quiénes y cómo se tiene que cumplir con esta norma? Pues bueno, aquí está. La guía 1 tienen que elaborarla todas las empresas, desde un empleado hasta el número infinito. La guía 2 de más de 16 empleados y hasta 50 empleados. La guía 3, más de 50 empleados. La guía 4, todas las empresas. La guía 5, todas las empresas. Esto es algo importante para que ustedes sepan cuáles guías les corresponden a cada uno de sus centros de trabajo. ¿De qué trata la guía número 1? La guía número 1 identifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. La guía 2, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales. La guía 3, identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. La guía 4, viene el ejemplo de la política de la prevención de riesgos psicosociales, prevención de violencia laboral y promoción de los entornos organizacionales favorables. Y la guía 5 viene la información requerida del trabajador. Y todas estas guías vienen en su norma. Ustedes la pueden consultar y ahí lo podrán ver muy bien. Y bueno, quiero concluir con una frase increíble que me parece que es importante para ustedes. La perseverancia es la base de todas las acciones. Lao Tzu.
Y esto es de lo que venía yo platicando con ustedes. Se necesita disciplina, se necesita compromiso y se necesita perseverancia. ¿Por qué? Porque esta es una norma viviente. Vive todos los días dentro de sus colaboradores y dentro de ustedes. Es un ente que está cambiando todos los días, porque un día se enfermó uno, porque un día se accidentó otro, porque un día bebé, porque el otro día ganaron licitaciones, porque otro día tuvieron problemas pues, con algún cliente importante. Entonces, todas estas emociones y todos estos subes y bajas de la misma organización, pues impactan en todos nosotros. Entonces es importante que nosotros vayamos identificando por qué nos impacta y cómo nosotros podemos utilizar toda esa información para beneficio y para beneficio no nada más del colaborador, como les decía, sino del patrón y el colaborador y sacar ese talento para poder obtener cosas nuevas. Entonces, como pueden ver, esta norma es sumamente laxa, es amorosa, es colaboradora, tiene de verdad cosas muy, 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 muy importantes que creo que es el derecho de todos tener un centro de trabajo digno. Y como nos comentaba Héctor, creo que todos dicen mentiras. Y quiero retomar esto como parte importante, ¿no? O sea, ¿qué nosotros les ofrecemos a los colaboradores como un buen lugar de trabajo? ¿Qué plan de vida y carrera tenemos para ellos? ¿Cómo los vamos a promover dentro de la empresa? ¿Existen o no existen capacitaciones? Eso también es muy, muy importante. ¿Qué tanto vamos a invertir en nuestros colaboradores? ¿De qué forma? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y eso todo va a estar plasmado en su programa de la norma 035. Entonces, como pueden escuchar, pues es increíblemente rica. Yo pienso que como la mayoría del grupo son contadores o áreas de contabilidad que asumen estos trabajos, sería importante que mandaran a sus colaboradores a este tipo de clases para que por lo menos tuvieran el contexto. Y ya posteriormente, quien quiera continuar con nosotros caminando e implementando de la mano junto con nosotros que tenemos la línea de recursos humanos y desarrollo organizacional, pues bueno, será un placer colaborarles y ayudarles a implementar sus normas. Agradeciendo muchísimo a Oscar que nos haya acompañado. No sé si quieres aportar algo más. Ay, miren, ya no les quiero compartir más, pero si quieren sacarle un shot screen de esto, este es un plan como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de cómo pueden implementarlo. Obviamente hay modelos. Los que trabajamos nosotros son estos, pero a profundidad. Si quieren tomarle una foto, adelante. Y déjenme ver si no tengo nada más para ustedes. No, sí tengo, pero ¿qué creen? Ya se me fue las 2 horas, rapidísimo. Los voy a invitar a la siguiente sesión si quieren venir. Vamos a abordar más cosas. Y bueno, adelante, Hugo, adelante, Oscar. Sí, pues miren, solo agradecer su tiempo y bueno, ponernos a su orden, cualquier duda, pregunta, sobre todo cuando ya estamos un poco avanzados en, en ya la implementación y se nos desbordan a ir justamente estas inquietudes, ¿no? Si voy bien o no voy bien, como nos compartía Carolina, entre otras cosas. Pues aquí estamos, les agradecemos mucho que estén interesados, por supuesto, en hacer de sus empresas lugares mucho más armoniosos para trabajar bajo una regulación, que esa es la invitación con la que me gustaría cerrar. Las posibilidades de productividad se dan a través justamente de hacer formalizar
perdón, a través de la formalización e implementación de este tipo de normas, con un objetivo que es secundario, pero a la vez se vuelve el principal, que es el bienestar de la gente para ser más productivos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Oscar. Invítenos para sus próximos sesiones para saber Sí, también de las normas, por favor. Sí, muchas claro. gracias, Carol. Perdón, ¿cómo están? Pues amigos, muchísimas gracias. Nuevamente Alberto Vargas, ¿cómo están? Pues estamos cerrando esta semana con mucha energía, con un tema muy importante, que Marcela y Oscar nos compartieron y bueno, pues estamos trabajando juntos como un solo equipo para este proyecto denominado NOM 035, tanto en IMARS como Corporativo TI, Oscar, pues estamos trabajando para ustedes y queremos brindarles información importante y pues invitarlos a la siguiente sesión. Les puse en el chat la siguiente sesión que es el próximo miércoles. Una disculpa, sé que posiblemente varios de ustedes podrían tener media hora más. Yo tenemos en la oficina un compromiso que tengo que salir corriendo porque tenemos una reservación, pero la próxima semana viernes 16 de 12 a 2, mismo horario, vamos a tocar el mismo tema y hay algo que mencionaba Marcela en esos puntos o esos 15 puntos que son muy importantes, entonces seguramente en la siguiente sesión los tocaremos a mayor detalle y quizá no hagamos un break porque al final esos 10 minutos que tuvimos el break nos hubieran servido bastante en este momento, pero amigos, de verdad los esperamos, ojalá se puedan conectar. Y nuevamente, Marcela, Oscar, muchísimas gracias por compartir este conocimiento, este tema. Y amigos que se conectaron, muchas gracias. Este tipo de eventos es la forma de agradecerles que nos hayan acompañado durante 2022 y seguro durante 2023 tendremos eventos muy importantes para ustedes. Nuevamente, a nombre de todo el equipo de IMARS, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Excelente fin de semana.